sino que va a ser declarada ilícita a pedido del afectado, ¿no? Pero a través de una sentencia judicial que el juez dice, fulano de tal, el ejercicio o la omisión de tu derecho es socialmente reprochable y por lo tanto yo a partir de este momento y con esta sentencia declaro que es ilícito porque es abusivo. Y la quinta y última característica es que, contrariamente a lo que podamos pensar, la figura del abuso del derecho no implica la violación de otro derecho, porque si yo violase el derecho de otra persona y le ocasionase un daño o le amenazase con algún daño, ello implicaría la transgresión de una norma y por lo tanto caería en un ilícito. No, no es así. En realidad, cuando yo amenazo a alguien de ocasionarle un daño o le causo un daño con mi ejercicio o con mi omisión del ejercicio de ese derecho, en realidad estoy violando el deber jurídico de no dañar. Lo ponemos dos ejemplos concretos para que me entiendan. En el caso de la omisión, hay un caso en la jurisprudencia peruana muy interesante de una pareja de cónyuges casados que vivieron juntos durante 5 años aproximadamente. Bueno, les cuento el caso en memorias y muchos detalles. De ahí hay una separación de hecho por más de 25 o 30 años. Es más, la cónyuge solicitó el divorcio, que inclusive fue archivado, o sea, ella no le puso interés en el divorcio. Después de 25 o 30 años, como es fácil suponer, el cónyuge ya tenía otra pareja, tenía una relación convivencial impropia, ¿no? Porque él tenía un impedimento para casarse con esta segunda mujer, genera un conjunto de patrimonio, un patrimonio entre ellos, un conjunto de bienes donde identificamos a un inmueble. Después de 35 años, este cónyuge desea, conjuntamente con su conviviente, vender el inmueble. De pronto, de ultratumba, aparece pues la cónyuge, diciendo, un momentito señor, ese inmueble es bien de la sociedad conyugal. Y en tal sentido, yo soy la cónyuge y yo soy la que me opongo, porque quien debemos intervenir es mi cónyuge y yo. Es evidente, notorio, que nos encontramos frente a una situación donde la ley le permite ese derecho. Es cierto, ella sigue siendo la cónyuge, pero socialmente es reprochable y inaceptable esa omisión. Durante 30 o 35 años, ella ha omitido ejercer el derecho de cónyuge. Y ahora, porque ve que hay patrimonio, dinero de por medio, recién se acuerda que es cónyuge e inicia las acciones a las cuales la ley le confiere. Esa es una situación abusiva por omisión. La otra, que siempre lo planteo en clase porque es una situación extraída de la jurisprudencia francesa, es el caso Clement Bayard, en la cual se trata de una empresa de dirigibles que deseaba comprar un terreno adyacente. Viene con el propietario del terreno adyacente, empiezan las negociaciones, pero este le pide a la empresa de dirigibles un precio excesivo. Se rompen las negociaciones. Entonces, ¿qué hace el propietario del terreno adyacente? Empieza a colocar unos enormes postes con púas, con garfios, ¿no?, proyectados al aire dentro de su propiedad, de tal suerte, de tal manera, dispuestos de tal forma que los dirigibles de la empresa no podían ni pasar ni podían llegar. Esa situación, si lo vemos desde el punto de vista del derecho de propiedad, implica que ese propietario está cumpliendo con su derecho, está ejerciendo su derecho, no hay ninguna negatividad, no hay nada que se le impida, pero sin embargo eso es totalmente negativo. Y eso generó una demanda de abuso del derecho que finalmente, como tenía que ser, ganó la empresa de dirigibles. Finalmente quería dejar constancia, como estaba diciendo, en estos dos casos que acabamos de señalar, que la figura del ejercicio abusivo del derecho está orientado a evitar situaciones abusivas. Está orientado a, como principio, ¿no?, que rige el sistema jurídico, a servir de corrección a aquellas situaciones anómalas que puedan generarse como resultado del ejercicio de los derechos que nosotros tenemos en tanto titulares de nuestra propia autonomía privada. Y en ese sentido, por todas estas características que les acabo de señalar, es que esta figura constituye un ilícito sui generis.
El ilícito común está previamente establecido en la norma. Y ya tengo claro, por ejemplo, en el derecho penal, que es un derecho público, yo tengo claro que si alguien mata, si alguien secuestra, si alguien viola, va a ser castigado, y sabemos en la norma cuál va a ser su castigo y cuántos años va a purgar en la cárcel. Sabemos también que, por ejemplo, si yo deseo divorciarme, también la norma del Código Civil, el 333, me señala cuáles son las causales para poder divorciarme. No puedo crear otras causales, ya está regulado, ya está precisado. Y si también yo deseo establecer unas situaciones diferentes a las establecidas por la norma, entonces va a haber una sanción, sino que en el ámbito civil esa sanción va a ser pecuniaria, básicamente, va a ser una sanción de indemnización en términos de dinero. En cambio, en el ámbito penal, por ser un derecho de carácter público, la sanción será de las más graves, que incluyan lógicamente pues las penas privativas de libertad fundamentalmente. Muy bien, doctor. Prosiguiendo con las interrogantes, quisiéramos que nos explique cuál es la diferencia entre ultraactividad y retroactividad. Si lo comparamos con una balanza que tiene dos platillos, tendríamos que comenzar con el fiel de la balanza, con lo que le da el equilibrio. El equilibrio está dado por una norma que está surtiendo plenos efectos a las situaciones y relaciones jurídicas actuales. Toda norma tiene una vigencia en el tiempo, comienza en una fecha y termina en otra. Durante el periodo de su vigencia, la regla nos dice que esa norma se aplica a las relaciones jurídicas y a las situaciones jurídicas durante ese periodo de tiempo. El fundamento de esa teoría es la denominada la de los hechos cumplidos. Ese fiel de la balanza va a generar dos situaciones excepcionales. En un platillo, por así decirlo, hacia la izquierda, ¿no?, vamos a tener a una situación excepcional que se llama retroactividad. Y de otro lado, en un platillo que digamos del lado derecho, bueno, aunque para ustedes va a ser al contrario, va a aparecer lo que se denomina la ultraactividad. Ambas son excepcionales. Y si se aplican en tanto situaciones de excepcionalidad de aplicación de las normas en el tiempo, se van a aplicar para el beneficio de los destinatarios. ¿Cuál es más excepcional que la otra? La retroactividad. ¿Por qué? Porque la retroactividad solamente opera en el caso o en los casos estrictamente señalados en la Constitución. Según nuestra actual Constitución, solamente hay un solo caso de retroactividad. La retroactividad para la norma penal más favorable al reo. Pero hay que hacer un alto y precisar que no hay que entender la palabra reo como aquel que ya se encuentra condenado y purgando pena en la cárcel. Hay que entender reo en el sentido más amplio, como toda persona que se halla atravesando la condición de un procesado en un ámbito penal. Puede ser un investigado en el ámbito penal, no necesariamente tiene que estar purgando pena. Y el fundamento de esta retroactividad está en el hecho de la preservación de los derechos fundamentales, en este caso, ¿no?, de la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque ya que el derecho penal es un derecho punitivo por excelencia, una norma posterior que aminore el castigo, ¿no?, por razones humanitarias, debe ser aplicado retroactivamente en favor de alguien. En ese sentido, el ejemplo clásico típico es que si yo he sido condenado por un delito que mañana más tarde, estando yo recluido y purgando pena por ese delito, resulta siendo reducido sustancialmente en su pena o despenalizado,